invito a inclinar su rostro ahí donde está. Agradecemos, Señor, el que en esta mañana nos permita celebrar. Fue Jesús tu Hijo el que nos dijo lo conveniente de su salida. Fue Él quien nos habló de lo importante que era la culminación de su ministerio aquí en la tierra. Fue Él quien nos comunicó lo importante de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y hoy te adoramos y te bendecimos por ello. Y te damos gracias por la gran oportunidad que hemos alcanzado a través del Cristo de la cruz. Permite, Señor, que todo hombre y toda mujer que escuche este mensaje pueda tener un encuentro con Él. En el nombre de Jesús, Rey y Señor. Amén. No pudimos colocar a tiempo las sillas, no hay problema. Creo que podemos esperar unos minutos más. Los que están de pie nos van a excusar. Si hubiera venido a las 11, probablemente le hubiera sido peor. Llegó el momento final de lo que señalamos como el ministerio de Jesús en lo que concierne a su pasión y a su muerte. No olvide que la celebración de la Semana Santa contempla 3 estadios. La pasión, la puedes dejar ya. La pasión, la muerte y luego la resurrección. Y desde luego, en lo que implica a la pasión y lo que implica en términos de la muerte, hoy es lo que pudiéramos denominar como el momento final de su ministerio en Jerusalén. Con ello vino un juicio viciado y totalmente injusto. Hay toda una literatura que expresa todas las violaciones de leyes romanas que se hicieron para celebrarle el juicio a Jesús. Y todas las violaciones a las leyes judías que se hicieron para hacerle un juicio al Salvador. Luego de ese juicio viciado e injusto, Jesús entonces fue llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás. Este tenía una gran preocupación. La fama de Jesús había crecido por todas partes y él pensaba que Jesús podía levantar una nueva secta judía y como resultado de ello podía poner en riesgo lo que se conocía como el pontificiado del sumo sacerdote. Y ante ello, obviamente, Caifás no perseguía otra cosa, sino que la muerte de Jesucristo, para de esa manera garantizar que él iba a ser pontífice de manera
permanente. Por eso cuando Él es llevado a la casa, a Jesús se le desfigura el rostro totalmente, con la intención de que bajo ninguna circunstancia alguien recordara a Jesús como le había visto, con un rostro de compasión, con un rostro de misericordia, con un rostro de amor, con un rostro de ternura. Y desde luego lo que es más triste, lo que es más doloroso es que donde le desfiguran a Jesús el rostro es precisamente en la casa de los religiosos. Esto nos advierte a nosotros con perfecta claridad el gran cuidado que debemos tener a la hora de proclamar la fe, porque podemos correr el riesgo de Caifás y hacer que en la casa de los religiosos a Jesús le sigamos desfigurando el rostro. Ya un discípulo lo había traicionado y por ello había sido arrestado y había sido crucificado. Ahora hay otra experiencia dolorosa y trágica en la persona de Jesús. Otro discípulo lo niega en su propio rostro y desde luego la negación de Pedro le produce un profundo y agobiante dolor. La pregunta que debemos hacernos sobre ese particular es: ¿quién cree usted que pecó más? ¿Judas con su traición o Pedro con su negación? Permítame hacerle otra pregunta. ¿Qué cree usted del pecado de Judas y del pecado de Pedro con respecto al pecado suyo? ¿Quién de los tres habrá pecado más? Judas con su traición, Pedro con su negación, o tú y yo con nuestros pecados, con nuestras conductas. El apóstol San Pablo nos dice en su carta en el capítulo 3 y verso 23 del libro de los Romanos, dentro de esa expresión del versículo 23, él nos plantea que por cuanto todos hemos pecado, estamos privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, nadie debe indignarse por el pecado de Judas, porque a fin de cuentas Judas pecó como peca cualquier hijo de vecino. Y nadie debe indignarse por el pecado de Pedro, porque a fin de cuentas también nosotros los seres humanos cometemos errores y faltas, como Pedro también las comete. Y nadie debe preocuparse y autojustificarse por el pecado de los demás, pensando que el que necesita más de Dios es el otro, porque ha cometido más faltas, porque ha cometido más errores, porque ha cometido más actos de inmoralidad, porque a fin de cuentas, ante los ojos de Dios, todos y cada uno de nosotros hemos cometido pecados, y los pecados de unos y los pecados de otros frente a Dios siguen siendo pecados. ¿Dónde podemos encontrar tal vez alguna diferencia? Obviamente Judas sintió dolor, pero no se arrepintió. Y no pidió perdón al que realmente perdona los pecados. Su arrepentimiento fue un arrepentimiento por sus actos. Y desde luego, ese es el gran problema de nuestra naturaleza humana.
nosotros odiamos nuestros pecados. Odiamos lo que hacemos que está mal. Odiamos aquellas cosas que nos hacen entender, nos separan de la comunión con Dios. ¿Cuántas veces no hemos caído en un pecado y después hemos dado golpes contra la pared diciendo volví a hacerlo cuando nunca más quería volverlo a cometer? Porque a fin de cuentas solo nos arrepentimos del acto. Pero desde luego lo importante no es meramente arrepentirnos del acto. Lo importante es caminar hacia la cruz y pedirle perdón al que realmente perdona pecados. Y una vez pedimos perdón al que realmente perdona pecados, entonces podemos determinar con la fuerza de su gracia que nunca más volveremos a hacerlo. En cambio, Pedro sintió dolor y se arrepintió. No se arrepintió como el ser humano que se arrepiente prometiendo nunca más volverlo a hacer. Es interesante porque cuando Jesús conversa con Pedro, una de las cosas que más claro se presenta en esa conversación es que Pedro se arrepintió haciéndole saber a Jesús que con toda probabilidad volvería como humano a cometer otro error, a cometer otra falta. Porque a fin de cuentas el problema del ser humano no estriba en que cometa una falta o dos faltas o tres faltas. El problema del ser humano estriba en que no importa cuántas faltas haya cometido, lo que es importante es que se incorpore a la vida, se levante del suelo y pueda exclamar como exclama el querigma evangélico, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde luego, un día como hoy, en la celebración de la Semana Santa, culmina precisamente esos dos elementos fundamentales: la pasión y la muerte. Y la muerte termina precisamente en un día como hoy, porque no se nos puede olvidar que hoy es viernes. Es el viernes donde recordamos la frase de aquel profeta que dijo: y Dios quiso quebrantarlo hasta lo sumo. Es el viernes que nos hace recordar la frase del profeta donde dice: y él como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Hoy es el viernes donde se cumple lo dicho por el profeta cuando dijo: por cárcel y por juicio fue llevado. Sí, hoy es el viernes precisamente donde recordamos aquella expresión donde el profeta dice con perfecta claridad que no solamente él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros, sino que por sus llagas fuimos nosotros sanados. No se nos puede olvidar que hoy es viernes y que un día como hoy el cuerpo de Cristo se convirtió en una llaga putrefacta. El cuerpo de Cristo se convirtió en una llaga maloliente.
Hoy es viernes, el viernes que nos hace recordar que el cielo cerró su cortina y de repente Jesús percibió que el Padre ni siquiera lo estaba mirando, porque el pecado de toda la humanidad, el pecado ese del que hablé, el pecado que odiamos, pero el pecado que nos gusta, el pecado de ese que hablé, el pecado del que la gente no acepta dentro de sus categorías. El sacrificio de Cristo no es grande por unos meros latigazos. A fin de cuentas, en la historia de los que murieron en la cruz romana, en la historia de los que murieron en la cruz de los macedonios, en la historia de los que murieron en la cruz de los griegos, había más dolor físico que lo que pudo padecer Jesús físicamente. El dolor más grande de Jesús no estriba en una traición ni en una negación. El dolor más grande de Jesús no estriba en términos de unos latigazos en la espalda, ni en unos clavos incrustados en sus manos y en sus pies. El dolor de Jesús estriba en que siendo Él perfecto, puro, sin mancha, santo, tenía ahora que presentarse a su propia esencia de santidad, hecho pecado. Hay pecados que nosotros no aceptamos. Hay pecados que nosotros no aplaudimos. Hay pecados que llana y sencillamente, por más pecadores que nos aceptemos a ese tipo de pecado, con firmeza pudiéramos decir, jamás lo cometeremos. Jamás. Hay personas con las que yo he hablado sobre algunos tipos de pecado y ¿sabe qué me han dicho? Prefiero quitarme la vida antes de cometer ese pecado. Yo he mirado la reacción de cantidad de hombres leyendo el periódico cuando se habla de un ser humano que ha violado a una niña, que ha violado a un niño. Y esa persona lo que ha dicho es, antes de yo cometer esa barbaridad, prefiero suicidarme. Porque llana y sencillamente dentro de sus categorías humanas, ese pecado es para él inaceptable. Pues yo quiero que usted sepa que cuando Jesús estaba en el madero, el viernes, hoy es viernes, cuando Jesús estaba en el madero el viernes, Él llevó el pecado de todos nosotros. El pecado al que le damos la bienvenida. El pecado al que le dejamos la puerta entreabierta y el pecado al que le cerramos la puerta porque no entra en nuestras categorías. Hoy es viernes donde recordamos esa expresión que dice, por su llaga. A veces en algunas versiones se ha transformado la expresión y dice sus llagas. Pero las expresiones más antiguas lo presentan de manera singular, por su llaga. Porque lo que esto quiere decir es que Jesucristo en la cruz del Calvario, como resultado del pecado que llevó de todos nosotros, todo su cuerpo se convirtió en una llaga desde la cabeza hasta los pies. Pero por su llaga fuimos nosotros sanados.
Por su llaga alcanzamos nosotros sanidad de la paz. Por su llaga alcanzamos nosotros sanidad de reconciliación con Dios. Por su llaga alcanzamos nosotros empatía con el cielo. Por su llaga hemos encontrado nosotros un sentido de vida extraordinario que nos permite autodefinirnos en nuestra realidad para proclamar y para decir: no soy producto ya más del pecado, sino que ahora soy hijo del Dios del cielo, como resultado del Cristo de la cruz, que por su llaga sanó mi mente, sanó mi corazón, sanó mi espíritu y sanó todo mi ser. Si no se nos puede olvidar que en la celebración de la pasión y de la muerte, hoy es viernes. Y hoy es el viernes cuando el infierno empezó a retozar con sus manos y a celebrar entre sus dedos la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Hoy es el viernes cuando el infierno miró y comenzó a decir: por fin lo destruí, por fin lo aniquilé. Por fin logré que una religión insípida, hueca, vacía, llena de retóricas y simplemente provocando sentidos de culpa sea la que impere en la sociedad, y no este nuevo paradigma que traía el Hijo de Dios, diciendo que por la gracia todos los hombres y las mujeres podían ser perdonados. Hoy es el viernes cuando el infierno celebró, entendiendo que lo había aniquilado, entendiendo que lo había destruido. Es el viernes cuando Cristo murió como hombre. Porque es importante que usted y yo sepamos que en la cruz no murió Dios. En la cruz murió el hombre. En una ocasión, un alto oficial de la policía, conversando conmigo, me dice: hay algo que no me gusta del evangelio y que no lo entiendo, Moisés. Le dije: coronel, ¿qué es lo que usted no entiende y no le gusta del evangelio? Y me dijo: no me gusta esa historia que dice que Jesús murió en la cruz. Chico, Moisés, si tenía tanto poder, ¿por qué no bajó de la cruz? Y como no tenía mucho que responderle, le dije: coronel, lo que pasa es que en la cruz Cristo no quería demostrar su poder. Cristo quería demostrar su amor. Si se baja de la cruz, el poder lo destruye. Si se baja de la cruz, su poder lo aniquila. Si se baja de la cruz, su poder echa al suelo el plan divino. Permaneciendo en la cruz, entonces su amor, como dice el mismo apóstol, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unas semanas después, ese coronel me llamaba aparte. Me invitó a salir de su oficina. Me invitó a llegarme hasta el pasillo del piso donde estaba su oficina. Y me dijo: ¿sabes algo, Moisés? Ayer en la noche me fui al patio de mi casa y le dije a Jesús: quiero abrazarme a tu amor y quiero entregar mi corazón a ese amor tuyo. En la cruz murió el hombre.
el hombre que podía sustituirnos, el hombre de quien la Escritura define como el segundo Adán, porque así como con el primero todos morimos, con el segundo, Jesucristo, todos tenemos posibilidad de nueva vida. Dentro de la tradición, hoy es viernes. Es el viernes donde el miedo colmó la vida de los discípulos. Al final, todos corrieron despavoridos. Todos se escondieron temiendo por sus vidas. Hoy es el viernes que nos hace recordar nuestra humanidad y nos hace entender que como humanos, muchas veces por más cerca que estamos de la cruz, hay momentos en los que nos adviene el miedo. Hoy es el viernes que nos hace entender y nos hace comprender que la dimensión de nuestra fe no nos convierte en superhéroes, porque déjeme decirle, si usted en la experiencia de la fe se convierte en un superhéroe, usted inhabilita la gracia del poder de Dios, porque ¿para qué un superhéroe necesita a un Dios? Hoy es el viernes que nos recuerda que hay momentos de temor, que hay momentos de ansiedad, que hay momentos de incertidumbre. Hoy es el viernes que nos recuerda, como les recordó a los discípulos, que hay momentos donde tal vez comenzamos a hacerle preguntas a nuestra fe porque no logramos reconciliar lo que nuestra fe plantea frente a las circunstancias adversas que nos adviene. Es el viernes donde el miedo colma la vida de nosotros como seres humanos, porque no sabemos qué hacer con el poco dinero que nos queda, porque no sabemos qué hacer con la enfermedad que nos ha sobrevenido, porque no sabemos manejar la crisis que nos ha tocado a la puerta. Sí, hoy es el viernes donde el miedo puede también colmar la vida de cada uno de nosotros. Es aún más. Es probablemente hoy el viernes, un viernes como aquel en el que María se ahogaba en un mar de lágrimas, porque perdía todo. Es el viernes donde la fuerza del mal oprime. Sí, hoy es el viernes donde la fuerza del mal hace creer que se destruyen nuestros sueños, que se acaban nuestras esperanzas, que se aniquilan nuestros anhelos. La cristiandad hoy, en la celebración de la semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesús, hoy nos anuncia diciendo que hoy es viernes. Pero sabe, querido, la Semana Santa no termina con el luto. La Semana Santa no es un proceso meramente de empatía con el dolor. La Semana Santa no es meramente un proceso de silencio con el llanto. Claro que sí, que hoy es viernes, pero también la Semana Santa nos recuerda que el domingo llega, que el domingo viene, que llega el momento cuando el que está en el sepulcro será resucitado. Y que llega el momento que cuando el hombre y la mujer que está inmerso en las lágrimas, Dios enjugará
toda lágrima de sus ojos. Y llegará el domingo cuando las preguntas nuestras hallarán respuesta y cuando descubriremos que si bien es cierto la noche sale, el sol refulgente de la mañana vuelve a aparecer para anunciarnos un nuevo día. Y en la experiencia de nuestra fe, hoy es viernes, pero el domingo glorioso, cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor, sin olvidar la expresión del apóstol, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. El que levantó a Jesucristo del sepulcro también llamará por su nombre a papá, llamará por su nombre a mamá, llamará por su nombre a nuestros hijos, llamará por su nombre a nuestros seres queridos. Y cuando su voz se haga resonar como trompeta, óyeme, hoy es viernes, pero el domingo llega cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Desde luego que esa es la dimensión de la Semana Santa. Si miramos a la cruz hoy, te darás cuenta que hoy es viernes. Pero el Cristo de la cruz te invita y te desafía diciéndote: cree en mí. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Si miramos a la cruz nos dice hoy es viernes. Pero el Cristo de la cruz nos dice: no te preocupes con tu dolor. No te preocupes en tu aflicción. No te preocupes en tu angustia. No te preocupes con tu pesar. No te preocupes en tu soledad. Sí es viernes, pero el domingo llega. El himnólogo exclamaba y decía que un día llegará la mañana cuando venga Jesús, no el crucificado, sino cuando llegue Jesús, el Salvador. Por lo tanto, venir hoy a la casa del Señor en la celebración de la Semana Santa no puede ser un planteamiento de congoja, de angustia y de sufrimiento. Si la tradición nos ha permitido y nos ha ubicado dentro del contexto de una experiencia de fe para demarcarnos una serie de días, como un domingo cuando entró a Jerusalén, un lunes cuando entonces evaluó todo el proceso y finalmente nos plantea un martes y un miércoles cuando fue la traición, un jueves cuando llegó al Getsemaní, un viernes cuando entonces estaba en el Gólgota, en el Calvario, un sábado cuando se estaba dando todo el proceso de gloria y de majestad en las profundidades de la tierra, donde Él se estaba presentando a los que murieron esperándole. No se nos puede olvidar que dentro de esta semana también hay un domingo de gloria. Que el Señor te bendiga. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Porque yo quisiera desafiarte antes de salir de este lugar. Y yo quisiera invitarte antes de que abras la puerta de este templo para regresar a tu casa.
que medites en una simple expresión. Jesús dijo: separado de mí, nada podrás hacer. Hoy es viernes. Yo te digo dónde está Jesús. En el Gólgota. Ahora responde para ti mismo. ¿Qué distancia hay entre el Cristo de la cruz y tú? ¿Cuánta es la distancia? ¿Cuánto es la separación? ¿Cuánta es la diferencia? Y Él te va a decir: hija mía, hijo mío, separado de mí, separada de mí, nada podrás hacer. Y yo te invito para que en lugar de estar separado, tú te puedas acercar. Tú te puedas acercar a Jesús. Si hay alguien en esta mañana entre nosotros que se siente separado, pero hoy, ahora mismo, desea acercarse a Jesús, levánteme la mano donde está. Yo quisiera orar a Dios por usted. Dios te bendiga. Si hay alguien más, yo quiero orar a Dios por usted. Alguien más que diga: yo necesito acercarme a Jesús. Dios te bendiga. Alguien más en esta mañana que diga: yo quiero acercarme a Jesús. Yo quiero acercarme a Él. No puedo seguir en esta distancia. No puedo seguir separado en esta dimensión. Yo te invito, si hay alguien más, levantándome la mano, hay otra mano más. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por última vez, si hay alguien más, yo le invito en el nombre de Jesús a que me levante su mano. Las personas que han levantado su mano, si son tan amables y pudieran caminar hasta aquí, hasta donde yo estoy, me encantaría poder orar con usted aquí frente a mí. Me gustaría presentarle a Dios en oración. El martes pasado, conversaba yo con un joven. Apenas tendría 19 a 20 años de edad. Me dijo: yo quiero hablar con usted, pero yo quiero hablar con usted en el altar. Yo quiero hablar con usted de rodilla en el altar. Le dije: ven, vamos. Y llegamos aquí y nos fuimos al altar. Y me dijo: yo no puedo dormir. Yo no puedo descansar. Yo no tengo paz. No me produce paz, no me produce descanso. Cada vez que cierro mis ojos y veo la gente que he asesinado, la gente que he matado. Pastor, gente que yo no conocía. Gente que no me hicieron absolutamente nada. Gente con quien yo nunca tuve una conversación. Simplemente eran encargos para yo satisfacer mi vicio de droga. Y ahí me dijo: pastor, ¿usted cree que hay perdón de Dios para mí?
Déjame concluir esto. Hay más perdón de Dios para él siendo un asesino, confeso, que para ti, que como dicen los muchachos, le picheas a Dios y no quieres reconocer tu necesidad de acercarte a Él. Porque para Dios todos los pecados son iguales. Póngase en pie. Dele un aplauso grande al Señor. 1, 2, 3, 4, 5 vidas en el altar. Extienda sus manos hacia acá. Dios querido, mira a estos tus hijos y a estas tus hijas. No en balde dijiste tú que dejaran a los niños venir a ti y que no se lo impidieran, porque de ellos era el reino de los cielos. No en balde esa expresión tuya, el que no reciba un niño tampoco me recibe a mí. No en balde la expresión de la introducción de nuestra oración, Padre nuestro. Porque cuando yo digo Padre, yo estoy colocándome como un niño. Señor, aquí están estos jóvenes, mujeres y hombres reconociéndote como Padre. Y tu palabra dice que el que te reconoce a ti, tú le reconocerás como hijo. Y yo estoy seguro que en este instante es tu gracia sobre de ellos, es tu amor sobre sus vidas, es tu misericordia, es tu paz inundando su corazón, es el testimonio de tu gracia haciéndoles saber que el pecado culmina, que los errores terminan y que hoy comienza una vida nueva. Que hoy comienza una nueva dimensión, que hoy entran en una nueva etapa de vida. Yo ruego a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, que hoy sean llenos de tu gracia y de tu Espíritu Santo, y que a partir de hoy comiencen una vida nueva de compromiso contigo y de servicio a ti, donde puedan afirmar que sus vidas empezaron de nuevo justo el día en que le anunciabas que para ellos llegará un domingo de gloria, un domingo de bendición, un domingo de esperanza, un domingo de paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mire, agradecer a toda esta gente que ha colaborado, que ha aportado para el musical, sería injusto, ¿no? Porque han sido tantos y tantos. Pero sí a todos le podemos agradecer ese esfuerzo extraordinario que han hecho para aportar a la experiencia y al culto de hoy. A todos. No hay una manera de poder excluir. Pero si ustedes me permitieran, por lo menos mencionaría a la persona que vino donde mí con el sueño, a la persona que vino donde mí y me dijo: pastor, téngame confianza, atrévase y arriésguese.
yo no le voy a defraudar. Y obviamente me refiero a Karen, la esposa de Gaby, que está por allá en alguna esquina. A ella le damos las gracias por esa buena disposición. Y luego de hoy hasta yo mismo me di las gracias por haber confiado en ella. Oh, Dios mío. Pero gracias a todos. Señor, que este sea un día de bendición y de paz para tu pueblo, para tu iglesia. Que al salir de aquí el rostro de mi hermano y de mi hermana brille. Que la gente con la que se encuentre hoy reconozca que hay algo distinto y diferente en ellos. La bendita esperanza que llena el corazón a pesar de las crisis. La bendita esperanza que llena el corazón a pesar de los problemas. En tu paz salimos de tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Saluda a su hermano y váyase rápido.